Continuando con los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, ahora vamos a describir el método de ecuaciones exactas, ¿ok? E iniciamos de esta forma. Fíjense, la ecuación y por diferencial de x más x por diferencial de y admite separación de variables. Pero en esta ocasión, notemos que ella también es equivalente a la derivada del producto de x por y. Porque recuerden que si yo digo derivada de x por y igual a 0 y desarrollo la derivada del producto, ¿qué sería? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces eso sería y diferencial de x. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso sería x por diferencial de y igual a 0. Entonces, si una ecuación de este tipo, a pesar de que estamos viendo un caso muy particular, yo la puedo escribir como la derivada del producto de dos expresiones igual a 0, eso significa que ese producto es igual a 0. Claro, porque si yo esta ecuación la derivo en ambos lados, por el lado izquierdo voy a obtener la derivada del producto y por el lado derecho voy a tener la derivada de c, que es 0. Entonces, vamos a generalizar un poquito esta idea. Recordemos cuando veíamos derivación, que si z es f de xy, es una función con derivadas parciales continuas en una región R, su diferencial se escribía de esta forma. Diferencial de z es la derivada de la función f con respecto a x por diferencial de x, más la derivada de la función f con respecto a y por diferencial de y. ¿Ok? En este caso, ¿qué estamos diciendo? En este caso, si en lugar de z igual a f de xy coloco f de xy igual a c, sería que la derivada de f con respecto a x por diferencial de x más la derivada de f con respecto a y por diferencial de y sería igual a 0. Fíjate que, claro, al igualarla a la constante, en lugar de tener diferencial de z, tendríamos 0. Por lo tanto, dado una familia de curvas f de xy igual a c, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden si calculamos la diferencial total. Entonces, esto indica que lo que dijimos al principio, que era un caso muy puntual, se puede generalizar. De igual forma, sigue siendo un caso como muy específico. Ahora, ¿de qué depende esa característica tan específica? Vamos a ir construyéndonos un procedimiento. Para eso me estoy ayudando a estos ejemplos iniciales. Supongamos que ahora la expresión es de este tipo. ¿Qué pasa si yo derivo esta expresión? Fíjate que la expresión es implícita. Y nosotros vimos en Análisis Matemático 1 el método de diferenciación implícita. ¿Qué significa esto? Que si yo derivo la expresión con respecto a x, sería 2x menos 5y diferencial de x. Ahora, si derivo la expresión con respecto a y, sería menos 5x más 3y cuadrado por diferencial de y. Y como está igualada a c, la derivada sería igualada a 0. Entonces, vamos a tratar de llevar esto a una ecuación diferencial. Es decir, este término yo lo voy a pasar hacia el otro lado. Como él pasa restando, digámoslo así, conmuto los términos. Y luego este coeficiente que acompaña o que multiplica el diferencial de y lo voy a pasar dividiendo para acá. Y como lo encabeza un negativo, lo conmuto para que no se vea tan fuerte. Entonces, esta ecuación que estamos llamando y, o 1 en romano, representa una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que queremos construirnos en esta sección? Bueno, lo que queremos es invertir este proceso. Es decir, dado una ecuación diferencial de este tipo, queremos ver bajo qué condiciones podemos construirnos la derivada total, digámoslo así, de esta expresión igualada a 0. ¿Para qué? Para poder garantizar que lo que está aquí adentro, igual a una constante, sería la solución del problema. Eso es lo que queremos construir. Pero vamos a ir más allá. Vamos a definir a continuación qué sería una ecuación diferencial exacta, que eso es lo que precisamente le va a dar la caracterización a este método. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta si la expresión del lado izquierdo
es la diferencial de alguna función f de xy en una región R. O sea, lo que hemos descrito con los dos ejemplos anteriores, desde un punto de vista ideal, desde un punto de vista muy concreto, aquí le estamos dando una forma genérica, ¿ok? Es decir, vamos a estar en presencia de una ecuación diferencial exacta cuando el lado izquierdo, es decir, toda esta expresión, ¿verdad?, represente la diferencial de alguna función f de xy. Vamos a un caso concreto. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta expresión de acá, fíjense que debería existir una función de dos variables cuya derivada me exprese este miembro izquierdo. Vamos a ver. Claro, aquí esto lo estamos haciendo es simplemente para que podamos adoptar el término de ecuación diferencial exacta. Yo sé que la expectativa es cómo puedo llegar a esta ecuación. Ya vamos a ir al método. Lo que queremos que vea es que si tú consideras la función de dos variables 1/3 x a la 3 por y a la 3, cuando nosotros hagamos la derivada sería que la derivada del primero bajo el 3 sería x cuadrado y a la 3. X cuadrado y a la 3 por diferencial de x. Porque recuerda que la diferencial es la derivada de la función con respecto a x. Por eso derivo con respecto a x por diferencial de x. Más la derivada de la función con respecto a y. En este caso, bajo el 3 se cancela. Sería x a la 3 y a la 2 por diferencial de y. Entonces, fíjate que como esta expresión que da la diferencial es precisamente el lado izquierdo de esta ecuación, entonces esta ecuación representa una ecuación diferencial exacta. ¿Lo ven? Ahora, vamos a ponerle nombre a cada una de las expresiones. Llamemos m a la expresión que acompaña al diferencial de x, para ser coherentes con la definición. Y llamemos n a la expresión que acompaña al diferencial de y. Entonces notemos que si yo hago las derivadas mixtas o iteradas, es decir, ¿de dónde obtuvimos m? De haber derivado esta función con respecto a x. Ahora la vamos a derivar con respecto a y. ¿Y dónde obtuvimos n? De haber derivado la función f con respecto a y. Ahora n la voy a derivar con respecto a x. Fíjate lo que pasa. Si yo derivo m con respecto a y, bajo el 3 sería 3x cuadrado y cuadrado. Y si yo derivo n con respecto a x, bajo el 3 y es 3x cuadrado y cuadrado. Fíjate que de manera perfecta las derivadas cruzadas o las derivadas mixtas coinciden. ¿Lo ven? Entonces, listo. Ya tenemos una caracterización para poder verificar cuando una ecuación es exacta o no. Entonces, como consecuencia de todo lo que acabamos de decir, llegamos al siguiente teorema. Sean m y n continuas y con derivadas parciales continuas en una región R. Entonces, m por diferencial de x más n diferencial de y es una diferencial exacta. Fíjate que no estoy colocando la ecuación igual a 0, sino porque nos está interesando es el miembro izquierdo. Es una diferencial exacta si y solo si la derivada de m con respecto a y coincide con la derivada de n con respecto a x. O sea que para poder resolver una ecuación diferencial exacta, primero tenemos que identificarla. ¿Y qué sería una ecuación o una diferencial exacta? Una expresión de este tipo cuyas derivadas iteradas coinciden. Dicho esto, entonces vamos a describir el método de solución de ecuaciones diferenciales exactas. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a observar? Recordemos que estamos trabajando con ecuaciones de primer orden. Entonces, la ecuación diferencial, nosotros lo primero que vamos a hacer es llevarla a esta forma. ¿Ok? Nosotros a lo mejor vamos a tener diferencial de y sobre diferencial de x igual a tal expresión. Usted lo lleva a esta forma. De tal manera de que nosotros podamos identificar quién es m y quién es n. Una vez que tengamos identificado quién es m y n, apliquemos el teorema. Es decir, como primer paso, vamos a calcular la derivada de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x. ¿Y qué debe ocurrir?
que esas derivadas deben coincidir, es decir, la ecuación debe ser exacta. Si no ocurre esa coincidencia entre este cálculo, entonces no podemos seguir aplicando el criterio. Ok, entonces, una vez que tú observas que la derivada de m con respecto a y coincide con la derivada de n con respecto a x, vamos al segundo paso. Si uno es afirmativo, va a existir una función f tal que al derivarla me va a dar m. Porque fíjate que, ¿de dónde provino esta m de x y? Proviene de una función que la derivamos, porque recuérdate que esta es la diferencial total. Esto es la derivada de f con respecto a x y esta es la derivada de f con respecto a y. Entonces, ella surgió m de derivar una función f con respecto a x. Entonces lo consideramos. La derivada de f con respecto a x sería m de x. Lo vamos a llamar 1. Porque m de x para nosotros va a ser una expresión conocida por ti. Ahora, vamos a integrar con respecto a x esta ecuación. Si yo la integro con respecto a x, ¿qué va a ocurrir? Como esto es la derivada de f con respecto a x, cuando yo integre con respecto a x, voy a retornar a f de xy. Pero cuando yo integro en este lado, vamos a ver, cada vez que yo calculo una antiderivada, ¿qué ocurre? A la expresión le ocurre algo, pero nosotros agregamos una constante de integración. Entonces fíjate que esta es una función de dos variables y nosotros vamos a integrar con respecto a x. Entonces va a ser la antiderivada de m de xy diferencial de x. Entonces quiere decir que se va a generar una constante, pero como la función es de dos variables, para mí, ¿qué sería una constante? Todo lo que no sea x. Por eso va a generar una función de y. ¿Lo ven? Ahora, nosotros a partir de la derivada con respecto a x, retornamos a f, pero tenemos de alguna manera que utilizar a n. Ya esto que está acá representa una solución para mí, pero lo que me falta por definir es quién es esta g de y. Entonces, para poderlo hacer, vamos a utilizar el otro dato. ¿De dónde provino esta n? De derivar una función f con respecto a y. Entonces, ahora vamos a derivar esta f con respecto a y. Derivamos 2 con respecto a y y suponemos que la derivada de f con respecto a y es igual a n. Es decir, a la derivada que nosotros tenemos, porque sería esta expresión que es la que nosotros llamamos f. Entonces, si nosotros derivamos con respecto a y en ambos lados, ¿cuál es la idea? Sustituir n en el miembro izquierdo de esta ecuación. Es decir, cuando yo calculo esta derivada, sería la derivada de esta integral por la derivada con respecto a y de una función que depende de y. O sea que eso sería g' de y. Entonces, a esta expresión que está aquí a la derecha, yo la voy a igualar con n. Por eso decimos que n de xy va a ser igual a esta expresión. Ahora, ¿quién es n de xy? La derivada de f con respecto a y. ¿Lo ven? Una vez que nosotros tenemos esta expresión, ya esta expresión es conocida. Y esta expresión nosotros la tenemos que calcular. Entonces lo que tenemos es que despejar g' de y. Es decir, pasamos este término para el otro lado y cambiamos la perspectiva. Entonces, como tenemos g' de y igual a toda esta expresión, lo que vamos a hacer es integrar con respecto a y. Si se integra la ecuación 3 con respecto a y, entonces voy a llegar a una expresión de g de y y la sustituyo en 2. ¿Qué significa sustituir en 2? La sustituimos en esta ecuación de acá. ¿Lo ven? Por lo tanto, vamos a llegar a la solución f de xy igual a c. En verdad, esto teóricamente se torna como un poco engorroso, pero te pido que veas la explicación del método varias veces y después voy a interrumpir el video acá y en un segundo video vamos a describir los ejercicios y te darás cuenta que vas a entender todo perfectamente. Una última cosa que quiero decirte es que este método, fíjate que acá inicia partiendo de m. Nosotros perfectamente pudiéramos comenzar el método diciendo derivada de f con respecto a y, n, e invertimos todos los nombres. Y de igual forma llegamos al resultado. O sea que es indiferente por dónde comiences, por m o por n. Muy bien.